Pues falló completamente el Fondo Monetario Internacional, que de hace unas semanas ajustó a la baja la previsión del crecimiento económico del Producto Interno Bruto de México, porque bueno, supuestamente íbamos a entrar en un ciclo de depresión, se iba a doblar la moneda y bueno, en general nos iba a ir peor. O sea, porque ya saben que siempre el FMI pues pontifica que nuestro país hace las cosas muy, pero muy mal. Y la vez que ajustó el dato a que en este año únicamente vamos a crecer el 2.1%, si bien nos va. Sin embargo, pues hace unos días el INEGI publica una cifra muy insólita de crecimiento del Producto Interno Bruto, que le llaman el IGAE, en donde aparece que creció en el último trimestre de manera interanual 4.7%. Ya cercano al 5% el crecimiento en el tercer trimestre. Este es sumamente insólito porque ni siquiera las previsiones más optimistas le atinaron a esto. Y después, en el término desagregado, vieron que evidentemente todos los rubros crecieron, pero es muy interesante como, por ejemplo, creció el rubro secundario, o sea, la industria, de una manera muy acelerada, pero en particular el rubro terciario, que son los servicios, porque ya empezaron a llegar de una manera muy fuerte un montón de turistas de todo el mundo, porque al final como, bueno, pues en Europa hay una previsión muy negativa de lo que va a suceder en invierno, pues muchos europeos han decidido venirse aquí a nuestro país para pasar el muy duro invierno de allá y mejor pues estar aquí en lugares mucho más apaciguados, tranquilos y claro, con un mejor clima y sin ningún tipo de problema social, político, económico, ni crisis financiera. Y sí, ciertamente, ¿no? Está el tema de la inseguridad, que es el que siempre quieren hacer más grande de lo que es. Vemos cómo lo hace la propaganda estadounidense a cada rato, pero la verdad es que a la mayoría de los estadounidenses, europeos, canadienses, chinos, etcétera, no les importa mucho esto, honestamente, como lo estamos viendo ahí. Pero fue muy importante, muy sorprendente también que, bueno, así se esté desempeñando la economía mexicana e incluso ya el presidente mexicano confesó que Larry Fink, el CEO de BlackRock, el fondo de inversión más grande del mundo, señala que México fue el país con mejor desempeño económico durante la pandemia. Así de ese nivel. Bueno, este más nos va a contar Pulo Romero. Pulo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Nacho, pues finalmente falló el Fondo Monetario Internacional, fallaron todas estas casas que predicen el cómo va a funcionar la economía de un país y de otro, y en el cual, pues por alguna razón que no sabemos, pero sí entendemos el porqué, para intentar castigar a la economía mexicana, siempre nos auguran lo peor. Para dar un ejemplo, pues bueno, hace un par de días habrían asegurado Moody's que el peso mexicano se prepara para una debacle económica. Prácticamente perderá el 20% de su valor en este 2022 o en el 2023 o en el 2024, una burda, absurdo, una tontería total, diciendo que bueno, en algún momento el peso podría llegar a perder el 20% de su valor, sin ninguna base, sin ningún fundamento, simplemente porque ellos son Moody's y ellos lo dicen. Entonces vamos a creerle a los expertos. Bueno, pues los expertos fracasaron. Se tenía previsto, o por lo menos así lo habían previsto el Fondo Monetario Internacional, que México tendría un crecimiento prácticamente nulo, o en alguna de esas, incluso hasta una recesión económica. Así auguraban un panorama negro, un panorama gris para la economía mexicana. Y toma, que se topan con pared y bueno, resulta que todo lo contrario. Prácticamente México ganó el doble de lo que tenían previsto. Aunado a esto, México ha logrado sortear por fin la inflación, registrando por primera vez en el año índices de decrecimiento en inflación. Vamos a verlo. Actividad económica en México avanza un 0.97% en agosto, su mejor crecimiento en 4 meses. Los servicios de alojamiento temporal y preparación, además de alimentos y bebidas, escalaron un 5%, seguido por servicios profesionales, científicos y técnicos, al subir un 1.3%. La actividad en México, la actividad económica en México, mejoró en agosto y apuntó su segundo mejor mes con incrementos.
impulsada principalmente por los servicios de alojamiento temporal, alimentos y bebidas, además de actividades primarias. El indicador global de la actividad económica avanzó un 0.97% a tasa mensual en el octavo mes del año, su mayor valoración desde abril, cuando se registró un aumento del 1.27%. Dicho resultado se da luego de una caída en junio de 0.2% y en julio de un aumento del 0.5%. El avance mensual estuvo en línea con lo anticipado por el indicador oportuno de la actividad económica, misma que mostraba un avance de un 0.1 a tasa mensual. Es decir, México va rompiendo los pronósticos de una economía que no iba a crecer, que incluso iba a decrecer. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente López Obrador sobre la tasa de inflación en México y sobre todo el que observemos cómo se ha comportado la inflación en nuestro país, derivado también de las grandes inversiones que se auguran para este año y el año entrante. México tiene una inflación más baja que la de Estados Unidos. Aquí el resumen que dice el presidente López Obrador. Ahí está, mire. ¿Esto de qué año es? Del 12. Mire cómo así estaba la inflación. Arriba México, abajo Estados Unidos. Bueno, hay un ejemplo de lo que muestra el presidente López Obrador relacionado a la inflación en nuestro país. Y es que esto ha derivado también de que se anuncien grandes obras. Y es que también se mueve un poquito la focalización de la inversión que de manera natural se había dado en Nuevo León y en Jalisco. Ahora, un nuevo panorama se abre. ¿Por qué? Porque Sonora también será punta de lanza en cuanto a la inversión nacional y extranjera, debido a los grandes yacimientos de litio, que serán sin duda alguna el futuro. Con interés de impulsar la economía, Sonora se prepara para la atracción de inversiones. Se ha establecido enlaces de comunicación con el Bajío, con Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes y San Luis Potosí. Arturo Fernández, presidente de Invest Sonora, dio a conocer que se firmará un convenio de colaboración con varios estados fronterizos para que finalmente se dé la llegada de la inversión de Estados Unidos. Al mismo tiempo, se reportó esta misma semana reuniones de Elon Musk con el gobernador de Nuevo León, donde van a traer grandes inversiones mediante Tesla al territorio nacional. De Bacanora y las grandes empresas que se van a poner en Sonora, también vamos a estar viendo cómo se va generando esta derrama económica, aunado a los precios del petróleo que siguen generando excedentes petroleros hasta este mes. Además, ¿qué es maravilloso? Bueno, que a partir del año entrante, asegura Petróleos Mexicanos, México tendrá un superávit en materia de combustibles, lo cual también augura muy buenas cuentas para el año entrante, para la economía mexicana. Amigos, espero que les haya gustado el video. Los invito a que le den like, compartan y que se suscriban. Abajito les dejo mis redes sociales, sobre todo mis canales de YouTube, Publio ARL y Agárrate MX, para que se sigan informando. Y nos estamos viendo en el próximo video.